Saludos cordiales, soy el profesor Leonardo en mi canal de matemática de sexto año. Bien, vamos a empezar un tema nuevo que es trigonometría. Bueno, vimos un poquito de funciones trigonométricas cuando vimos números complejos, pero bueno, vamos a hacer un breve repaso para algunos que quizás lo vieron este tema en tercer año y los que no lo vieron en tercer año lo van a ver ahora. Es importante que lo sepan porque más adelante vamos a trabajar mucho con trigonometría. Y si van a la facultad también, entonces tienen que tener forzosamente tienen que tener un conocimiento por lo menos de las tres funciones básicas de la trigonometría. Bueno, empezamos. Tenemos trigonometría, bueno, vamos a repasar lo que es el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque aquí tiene un ángulo recto. Todos los triángulos que tienen un ángulo recto en uno de sus ángulos interiores son triángulos rectángulos, ¿no? Aquí vamos a poner un ángulo alfa. Lo podría poner aquí, pero en este caso lo voy a poner aquí. Entonces, aquí tenemos que la hipotenusa se saca de esta forma. Donde está el ángulo recto, hago una flechita hacia el lado opuesto. Ese lado que está acá, todo este lado que está acá, se llama hipotenusa. Ahora, si puse el ángulo alfa acá, la hipotenusa es fija, nunca cambia. Siempre es el lado opuesto al ángulo recto. Y acá tenemos la hipotenusa. Si acá yo tengo un ángulo alfa, bueno, ahí puede cambiar no la hipotenusa ni el ángulo recto, cambia el cateto opuesto y el adyacente. Si yo puse el ángulo alfa acá, el lado opuesto es este que está acá, este lado que está acá, se va a llamar cateto opuesto. Es el opuesto al ángulo alfa. Entonces, el que queda se va a llamar cateto adyacente, porque es adyacente al ángulo alfa. Es decir, lo toca acá. Lo toca acá. Este es el opuesto y este es el que lo toca. El que lo toca se llama adyacente. Si yo pusiese, como en este ejemplo, el ángulo alfa acá, bueno, la hipotenusa no cambia. Es esta que está acá. Es el lado opuesto al ángulo recto. Es esto que está acá. Pero va a cambiar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Este va a ser el cateto opuesto y este va a ser el cateto adyacente. Mucha atención a dónde pongamos el ángulo alfa, porque eso cambia el resultado de un montón de ejercicios en el futuro. Esto es importante. No solamente sirve para el teorema de Pitágoras, sino que también sirve para trigonometría. Por eso es importante que lo sepan. La hipotenusa no cambia, es lo opuesto al ángulo recto, pero el cateto adyacente y el cateto opuesto pueden cambiar. En este caso, el lado opuesto al ángulo alfa es este que está acá, y el adyacente es este que está acá, contrario a como era acá, ¿no? Importante. Bueno, acá sería bueno que lo tengan por escrito en su carpeta. Aquí dice, ¿no? El ángulo recto y la hipotenusa son fijos, pero el ángulo alfa y los catetos pueden cambiar de posición. Yo cuando les dé los ejercicios les voy a marcar dónde está el ángulo recto de esta forma, con un cuadrado y un punto. Y les voy a marcar dónde está el ángulo alfa, beta, gamma, lo que sea, marcándoselos dentro del triángulo. Cuando no se lo marque es porque no es necesario para el ejercicio, pero si es necesario les voy a poner todo. No se preocupen. Bien, voy a explicar primero el teorema de Pitágoras, ¿no? Acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? En este caso las medidas son 3 centímetros para este lado que está acá, 4 centímetros para este y 5 centímetros para este. Lo que dice el teorema de Pitágoras es que si yo formo un cuadrado sobre este lado y un cuadrado sobre este lado, la suma de la superficie de estos dos cuadrados me va a dar como resultado, coincidentemente, el cuadrado que se forme sobre la hipotenusa. La superficie del cuadrado que está sobre la hipotenusa. Acá lo dice, ¿no? Sumando la superficie de los cuadrados emergentes de los dos catetos, da igual a la superficie del cuadrado de la hipotenusa. Para teorema de Pitágoras no necesitan que yo les marque el ángulo alfa, por eso no lo marco. Pero para los siguientes ejercicios que no sean teorema de Pitágoras, sí es necesario. Por eso empecé enseñándoles eso. Bueno, para el teorema de Pitágoras, ¿qué necesito? La medida del lado A elevado al cuadrado, más la medida del lado B elevado al cuadrado, me va a dar como resultado la medida del lado C elevado al cuadrado. En este caso tenemos los tres datos. Puede faltar el lado A, el lado B o el lado C. No siempre va a ser el lado C la incógnita. Ahí hay una trampa.
Pero bueno, por eso tienen que identificar lo que son los catetos y lo que es la hipotenusa. Principalmente la hipotenusa. Los catetos son los otros dos, para el teorema de Pitágoras, ¿no? En este caso, 3 centímetros más 3 centímetros al cuadrado más 4 centímetros al cuadrado. Si está todo bien, me tiene que dar 5 centímetros al cuadrado. 9 centímetros cuadrados más 16 centímetros cuadrados, en efecto son 25 centímetros cuadrados. Se cumple la igualdad. Porque 9 más 16 me da 25. Está bien. Continuamos. Ejemplos, ¿no? Hallar el valor de x. Y aquí tenemos un triángulo rectángulo, que aquí marqué que un lado, un cateto vale 8, otro cateto vale 6, y en este caso la incógnita es la hipotenusa. Entonces tengo que hacer 8 al cuadrado más 6 al cuadrado me va a dar x, porque x es la hipotenusa. Es el lado opuesto al ángulo recto. Primero identifico lo que son los catetos y la hipotenusa. En este caso 8 es cateto opuesto y 6 es cateto adyacente. Pero bueno, en el tema de teorema de Pitágoras se pueden intercambiar, no es obligatorio hacerlo así. Para otro tema que vamos a ver después, sí es obligatorio diferenciar cateto opuesto de cateto adyacente. Pero en este caso podemos intercambiar, poner primero uno y después el otro, que no pasa nada. Bueno, me tiene que dar 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, me tiene que dar x al cuadrado. Y acá tenemos otro problema, que es, bueno, aquí tenemos que... Vamos a marcar el ángulo recto, que acá no lo marqué, porque me parecía obvio, pero bueno, no es obvio para ustedes capaz. Acá está el ángulo recto. La hipotenusa es 15. El cateto opuesto es x y el cateto adyacente es 13. Entonces hay que sumar los catetos entre sí. 13 al cuadrado más x al cuadrado me tiene que dar 15 al cuadrado. Despejando el valor de x, voy a hallar el valor de x, la incógnita. Bueno, vamos para el primero. Era 8 al cuadrado más 6 al cuadrado igual a x al cuadrado. Fácil. 8 al cuadrado me da 64, más 6 al cuadrado me da 36. 64 más 36 da 100. Todo esto es igual a x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado, x al cuadrado. Este cuadrado que está acá, la potencia cuadrada pasa como raíz cuadrada. No se confundan, no me pongan 100 al cuadrado que les va a dar un número muy alto. No, no, no. Es raíz cuadrada de 100. Saco la raíz cuadrada de 100, un número que multiplicado por sí mismo, 2 veces me dé 100. 10, porque 10 por 10 da 100. Y entonces x es igual a 10. Y ahí termina el ejercicio, porque me pedía hallar el valor de x. Yo ya hallé el valor de x para el primero. Para el segundo había que identificar bien. Ven, ahora la hipotenusa no es la x, es uno de los catetos. No se olviden, ¿no? Tienen que hacer bien esta parte, tienen que identificar bien dónde está la hipotenusa. Es fundamental. Acá la hipotenusa era x, pero acá la hipotenusa es 15. Entonces acá va el 15. Muchos se equivocan en este punto, ¿eh? Bien, solución. Vamos a la solución del 2. Bien, 15 al cuadrado es igual a 13 al cuadrado más x al cuadrado. Bueno, 15 al cuadrado, 225. 13 al cuadrado, 169. 13 por 13, no me van a hacer 13 por 2. Es 13 por 13. Y acá es 15 por 15. Bueno, perfecto. Acá me da 225 igual a 169 más x al cuadrado. Esto que está sumando pasa para este lado restando. 225 menos 169. Me da 56. Ahora, esto que está potencia cuadrada pasa para acá como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 56 me da 7,5 y un montón de decimales. Por eso pongo 7,5 aproximadamente igual a x. X es igual aproximadamente a 7,5. Porque da un montón de decimales. Pero bueno, para no poner todos los decimales que capaz que son infinitos, pongo el primer decimal en este caso. Si ustedes quieren poner hasta los primeros 3 decimales, está bien. Y ahí ponen aproximadamente igual. Bien, perfecto. Continuamos. Esto es funciones trigonométricas. Lo explico en el siguiente video, porque es importante para hacer todos los demás ejercicios del práctico que van a tener después. Así que aquí cortamos y sigo con funciones trigonométricas.